En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Qué emoción se siente cuando se va a Tierra Santa y se visita Nazaret. Los que no lo habéis hecho, hacedlo. Y se ve el sitio, protegido hoy con una reja para evitar vándalos, donde tuvo lugar la Anunciación y donde tuvo lugar el momento en el cual el ángel le dice a María esto que acabo de leer en el Evangelio, y allí, ¿no?, lo pone con una palabra latina, hic, aquí, allí tuvo lugar la encarnación. Es una cosa que te estremece, ¿no? Este lugar, estas piedras que te gritan la grandeza del amor de Dios. Pero naturalmente esa encarnación no hubiera sido posible si no hubiera existido antes la Virgen. Es natural. Sin la mamá no hay niño. Es decir, en algún momento la Virgen nació. Y desde siempre los cristianos se preguntaron cómo era esta mujer. ¿Cómo era la madre? Sabemos cómo es el hijo. ¿Cómo era la madre? Y también desde siempre, desde los primeros momentos, los llamados así padres de la Iglesia, es decir, los primeros pensadores, los primeros teólogos, compararon a la Virgen con, la llamaban la nueva Eva. Los primeros concilios se debate sobre la maternidad divina de María, madre del Dios hecho hombre. Y los teólogos, repito, estos grandes pensadores de los primeros siglos, quieren compararla, después de reconocer que es la madre de Dios, quieren compararla con Eva. Era una comparación sabia y oportunísima. ¿Por qué con Eva? Todos sabemos quién fue Eva, ¿no? La primera mujer. Por lo tanto, con Adán y Eva empieza la primera creación del hombre. Y no hay que olvidar, quizá os sorprenda, pero es lógico, que Eva fue creada, no concebida, creada sin pecado original. Por lo tanto, María no fue la primera, fue la segunda. Es decir, el Señor no crea a Eva con el pecado. Es Adán y Eva, creados sin pecado, los que cometen el pecado. Eva, por lo tanto, es la primera inmaculada, no concebida, pero sí creada. Y sin embargo pecó. Cuando los grandes teólogos, repito, desde el principio y desde entonces hasta acá, reflexionan sobre la mamá de Jesús, dicen, es la nueva Eva. Y al decir eso están diciendo que con ella, con María, hay un cambio importante. La primera creación empieza con un hombre, la segunda empieza con una mujer. Qué sabio es Dios. La primera creación empieza con un hombre y una esposa.
La segunda empieza con una mujer que se hace mamá. La primera creación se rompe con el pecado, se rompe el objetivo de esa creación, la felicidad del hombre, se rompe con el pecado porque es el pecado que cometen un hombre y una mujer y un hombre. La segunda creación, cuando el demonio intenta morder a esta segunda Eva, pincha en hueso. ¿Por qué? Porque es una mamá, es una mamá. El vínculo esposa-marido es fuerte. El vínculo madre-hijo es indestructible. Ni el demonio pudo con el amor de una mamá a su hijo. Qué sabio es Dios. Esta nueva Eva, María, esta nueva Eva empieza, Dios con ella empieza la segunda creación. Pero esta nueva Eva tenía que ser como la primera, inmaculada. No creada, sino concebida. Es decir, no hay una creación de una mujer. Hay una concepción de una mujer, una concepción normal, la unión de un papá y de una mamá, un hombre y una mujer, San Joaquín y Santa Ana, pero que por un milagro es preservada de lo que fue preservada Eva. Es decir, es preservada de la consecuencia del pecado de Eva y de Adán, el pecado original. ¿Para qué? Para que de esta carne virginal, de esta carne purísima, pudiera nacer aquel que es el inmaculado por excelencia, Cristo nuestro Señor, Dios hecho hombre. No podía vivir en el seno de una persona manchada por el pecado aquel que es el ausente absoluto de pecado. Dios crea a Eva limpia y Eva peca. Dios hace que en la concepción de María se produzca el milagro de que no hay pecado original para María, porque de ella tenía que nacer el Redentor del mundo, el vencedor absoluto del pecado, el que con su sangre derramada nos limpió a todos nosotros de las consecuencias del pecado. Esta es la doctrina de la Iglesia, ese es el dogma de la Inmaculada. Pero repito, hay que entenderlo desde aquí, como lo entendieron los primeros cristianos, como lo entendieron los padres de la Iglesia. Hay una nueva creación. Una primera creación dura desde el origen hasta el momento en el cual Jesucristo nace. Jesucristo es concebido. La Virgen María es concebida. Hasta ese momento hay una primera creación. Hay una segunda creación que empieza con una mamá, empieza con una mujer. Esta segunda creación empieza también con alguien limpio del pecado, por un don. Empieza con alguien que no tiene el pecado y que va a mantenerse limpia. No solamente no tuvo el pecado original, sino que no tuvo pecado personal. Eva no tuvo el pecado original y sí tuvo pecados personales. María no conoció el pecado en su concepción y se mantuvo siempre limpia, siempre sin pecado, hasta el fin de su vida, ahora que está en el cielo. Este es el dogma que hoy celebramos, la concepción inmaculada de María de cara a esta nueva creación que iba a tener una mujer primero y luego un hombre, un hijo. La nueva creación es el vínculo entre una madre y su hijo, indestructible. Pero meditando sobre esto, sobre lo que representaba la nueva Eva, los padres de la Iglesia dijeron, ¿en qué consistió el primer pecado? Y de ahí empezaron a sacar toda la teología de la Virgen María. ¿En qué consistió el primer pecado? Contestaron, desobediencia. Vale. Dios había prohibido comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobediencia. Bueno, ¿pero por qué la desobediencia? Se preguntaron los grandes padres de la Iglesia, ¿por qué desobedecieron? Y leyendo el Génesis vieron claramente el motivo. Es decir, la desobediencia fue el pecado, pero la causa fue otra. La causa que les llevó a desobedecer, dice el Génesis, lo que la serpiente les promete es, quieren ser como Dios. Si vosotros coméis de este fruto prohibido, seréis dioses, le dice la serpiente. Y si Dios os lo ha prohibido, es porque os tiene miedo. No quiere competidores,
quiere estar solo en el Olimpo. Bueno, no dijeron el Olimpo porque eso es de los griegos y ellos eran judíos. Quiere estar solo allí donde reina. Tiene miedo a los hombres. Tiene miedo a los hombres. El día que los hombres decidan por sí mismos qué es bueno y qué es malo, el relativismo. Ese día Dios será derribado de su trono y los hombres subirán a él y serán dioses. Es decir, la soberbia, el deseo de ser Dios, es la causa del pecado. La soberbia es la raíz de todos los males, es la raíz de todos los pecados. Desde ahí, desde la soberbia, viene todo, empezando por la desobediencia a Dios. Cuando los teólogos, repito, los primeros grandes teólogos, meditan sobre esto y hablan de la Virgen María como la nueva Eva, hablan inmediatamente de la mujer que obedece. Fijaros lo que le va a decir la Virgen al ángel. Aquí está la esclava, la sierva, la mujer que obedece a Dios. No dice aquí está la esclava de San José. Dice aquí está la esclava del Señor. La mujer que obedece a Dios. Aquí está la sierva, aquí está la esclava, la obediencia. Pero, ¿cuál es la raíz? Si la raíz de la desobediencia es la soberbia, ¿cuál es la raíz de la obediencia? La humildad. Muchos siglos después, uno de estos grandes enamorados de la Virgen, San Luis María Griñón de Montfort, diría: Dios se fijó en María por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Por eso la humildad es a María lo que la soberbia fue a Eva. La soberbia condujo a Adán y Eva a la desobediencia. La humildad conduce a María a la disponibilidad absoluta a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la humildad? Bueno, vamos a ver dos aspectos de la humildad. Digo dos porque estoy mirando el reloj y ya me queda muy poco tiempo. Dos aspectos, que hay muchísimos. Dos. La humildad para con Dios. La humildad para con Dios consiste en aceptar que tú no eres Dios. Y bueno, esto ya lo sabemos. Y dice, no lo sabemos. Porque somos tan soberbios que seguimos queriendo ser dioses. Es decir, queremos, por ejemplo, entenderlo todo. No aceptamos que no podemos entenderlo todo. Me refiero a las cosas importantes de la vida. No me refiero a por qué anda un coche cuando le das a la llave o por qué se enciende un ordenador y hace tantas cosas cuando le das al on. No me refiero a eso. ¿Por qué muere una persona? ¿Por qué enferma? ¿Por qué Dios no me escucha? A veces. ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué se rompe mi matrimonio? ¿Por qué hay una guerra? ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo, por ejemplo, en Venezuela, que la gente está comiendo de la basura? No lo sé. Yo no tengo respuestas. Hombre, tengo algunas respuestas, ¿no? Algunas sí que tengo, tampoco es que no tenga ninguna. Algunas sí. Pero a lo mejor las respuestas últimas, las definitivas, no, porque Maduro es un dictador que está gobernando. Esas son respuestas, digamos, de causas segundas. Las respuestas últimas y definitivas no las tengo. ¿Por qué Dios permite el mal? No lo sé. Puedo decir, Dios permite el mal porque es culpa del pecado del hombre, del original y de los sucesivos pecados que hemos cometido. Bueno, sí, pero al final, cuando se muere un niño, cuando hay una guerra, cuando hay una catástrofe natural, cuando te dice tu marido, cariño, no siento nada por ti, y te quedas y te deja el matrimonio roto y a tus hijos abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? No lo sé. Pero creo. Es decir, la humildad para con Dios consiste en aceptar que no soy Dios. Yo no soy Dios. Y por lo tanto Dios es más grande que yo. No puedo entenderle del todo. No digo que no pueda entenderle nada. Eso fue una herejía llamada fideísmo. Digo que no puedo entenderle todo. No lo puedo entender. Hay cosas de Dios, muchas cosas que se me escapan. Y así debe de ser. Si Dios, el infinito, el todopoderoso, el creador, si Dios cupiera en mi diminuta cabeza, es que sería una creación del hombre. Si yo entendiera del todo a Dios, Dios sería una creación mía o de otro más listo que yo. Por tanto, el primer acto de humildad, imitando a María: Señor, tú eres Dios y yo no soy Dios. Y yo
Te entiendo a veces y otras muchas veces no te entiendo, pero aquí estoy fiándome de ti. ¿Cuándo vive la Virgen esto? En infinidad de ocasiones. ¿Os imagináis lo que tuvo que ser para ella? Decirle a su novio o marido que estaba embarazada de un tal Espíritu Santo. Lo que tuvo que ser para ella llegar a Belén y que no hubiera sitio en la posada y que tuviera que nacer la criatura en una cueva maloliente. Lo que tuvo que ser para ella tener que huir en mitad de la noche para evitar que Herodes matara al niño. Lo que tuvo que ser para ella, sobre todo, ver a su hijo crucificado. Nuestras preguntas, nuestros porqués, a veces muy angustiosos, dolorosos, no son nada comparado con los suyos. Y ella siempre fue la humilde, la que dijo, aquí está la esclava, no entiendo, me hace daño no entender, sería más fácil si entendiera el porqué. No entiendo, pero tú eres Dios y yo no soy Dios. Yo lo acepto, yo me fío de ti, yo creo en ti, yo estoy a tu lado. No te doy un portazo y no te digo, si no te entiendo, a mí me tienes que dar explicaciones porque si no me marcho. Señor, yo acepto que no soy Dios. Primera lección de María, la Inmaculada, la humilde. Segunda, humildad de María con respecto a los hombres, con respecto al otro. Porque si intentamos ser dioses de Dios, es decir, estar a la par que Dios o incluso por encima de Dios, lo intentamos muchísimo más, ser dioses de las personas que viven con nosotros. ¿Cuándo intentamos esto? Cuando continuamente procuramos, deseamos, buscamos, exigimos que esos que viven con nosotros nos adoren. Yo no pido nunca a nadie que se postre delante de mí y que me diga te adoro, etc. No lo dirás así a las claras, pero lo dices y lo haces con mucha frecuencia. Por ejemplo, es terrible, pero es una realidad. La mayor parte de los matrimonios, incluso de los católicos practicantes, etcétera, etcétera, son matrimonios donde el amor es solo parcial. ¿Por qué? Porque es muy sentimental, y no es que el sentimiento esté mal. Digo que es solo parcial porque es un amor donde no hay verdadero amor. ¿Por qué te casaste? Para ser feliz. Ahí está el problema. ¿Quieres que el otro te haga feliz? ¿No deberías haberte casado por amor y por lo tanto para intentar hacer tú feliz al otro? Y el otro lo mismo, intentar él hacerte feliz a ti. Eso es el amor. Cuando tú quieres que el otro te haga feliz, te has puesto como si fueras el sol en el centro y exigiendo al otro que sea un planeta que gira en tu órbita, que te haga feliz, que viva para ti, que vive pensando en lo que tú necesitas. Estás endiosándote, te has puesto en el lugar de Dios, porque solo Dios tiene derecho a ocupar el primer lugar en el alma, en el corazón de cualquier persona. Te has endiosado. No te has puesto en una columna en casa diciendo me tienes que poner incienso o tienes que ofrecerme sacrificios, pero te has endiosado. En tu casa eres un diosecillo, que quieres que los demás se postren y te adoren, que te den siempre la razón, que hagan lo que tú quieres, que vivan pendiente de tus caprichos, de tus egoísmos, a veces de tus pecados. Y cuando eso no sucede, porque probablemente el otro le pasa lo mismo que a ti y también quiere justamente lo mismo, pero al revés, es decir, quiere que tú te postres y le adores, hay choque de dioses, hay lucha de dioses en el hogar, entre los esposos, los padres con los hijos, entre los hermanos. Es una lucha permanente de diosecillos, donde todos quieren que los demás les hagan felices, vivan para él, que los demás les sirvan, que los demás estén pendientes de sus caprichos, de sus deseos. No hay amor, no hay amor. El amor es otra cosa. El amor es lo que nos enseña Jesús. El amor es lo que nos enseña la Virgen María. Yo quiero vivir para esta persona, vivir para Dios en primer lugar. Luego quiero vivir para que esta persona esté a gusto conmigo. Quiero estar pendiente de sus necesidades, de sus deseos, los sanos, los buenos, no los malos. ¿Cómo puedo agradar? ¿Cómo puedo contentar? ¿Cómo puedo hacerle feliz? Yo sé que feliz solo le va a hacer Dios, pero ¿cómo puedo contribuir? El objetivo no es que Él me haga feliz, el objetivo es que yo le haga feliz. Primero Dios y después eso.
María, la humilde, la que aceptó que no era Dios y que no quería serlo. Fue siempre aquella que aceptó el misterio. Cuando Dios actuaba y ella no entendía, y fue siempre aquella que en su familia, con su esposo, con su niño, con sus amigos, nunca pretendió estar en el centro. ¿Por qué la queremos tanto? Porque es la purísima. Es la mamá, es la abogada, es la purísima. Cuando la ves a ella, dices, eso es lo que yo quisiera ser. Esa es la humanidad perfecta. Alguien que acepta su papel. Soy un ser humano, una maravillosa criatura de Dios, pero no soy Dios. No soy Dios, no quiero ser Dios. No quiero ser el rival de Dios. Soy una criatura de Dios que acepta su papel. Y no quiero ser Dios para nadie. Al contrario, quiero ser también una criatura que intenta que el otro se acerque a Dios y que el otro sea feliz conmigo. Que Dios nos ayude a imitar a María.